Al estar informando, obviamente se tienen que ver las cosas con distintos valores, pero que sean valores válidos. Muchas de las cosas que venimos cursando en nuestro país, en México, vienen siendo, han venido siendo tantas cosas pisoteadas, tanta corrupción, tanto influyentismo, nepotismo entre esos mismos personajes en la política. Como pueblo no los podemos dejar así nada más tan libremente y sintiéndose a sus anchas para luego no estar cumpliendo con su misión. El caso es precisamente como se presentó en Querétaro, ¿no? El caso del gobernador de ese estado, Mauricio Curi. Que esos personajes siempre se mantengan alejados, descomprometidos, con esos índices de irresponsabilidad, pero solamente manejándose como si fueran ellos o ellas cosas que fueran incuestionables o personas que fueran, como les digo, tocados por el dedo de Zeus, es lo que se llevan por parte del pueblo, un pueblo que viene despertando, un pueblo que ese despertar nos obliga a ser objetivos, a aplaudir lo que esté bien, a tachar lo que no venga haciéndose de una manera correcta, porque si no se llevan estas consecuencias. Y así seguirá siendo privilegiar la cooperación y la coordinación con los tres niveles de gobierno. Por ello, complementamos los programas sociales federales con apoyos estatales en el afán de que la gente viva mejor y sienta el beneficio de la solidaridad del Estado. Hemos apoyado decididamente Inclusive la gente con esas porras, el pueblo unido jamás será vencido. La unidad también se tiene que ocupar de estar unidos en una perspectiva, en una manera, en una ideología, la cual se debe de defender y entender que estos actores, entre menos estén actuando con los pies separados de la tierra y más comprometidos, respetuosos hacia las acciones que tienen que hacer hacia el pueblo y que estén honrando su palabra, simple y llanamente digan ustedes quién se va a estar oponiendo a eso. Porque en el caso de Ebrard, por supuesto, y de otras voces, con este asunto de que según esto desde Michigan, Donald Trump, con este suceso, ¿no?, que le pasó hace una semana, siempre también lo hemos visto como una persona que de todo está causando alaraca, y esa es su manera de ser, su manera de sentir las cosas, de estar tratando de ser, siempre de proponer como si él fuera el que cuenta con la última palabra para absolutamente todo. Y la última palabra muchas veces es autoritarismo, no es una cuestión que venga sirviendo ni al propósito de sus mismos países, ni a los países en general, con las decisiones que toman. Por eso las personas en la política en Estados Unidos siempre han estado en la lupa y siempre están en la lupa de los demás países y sobre todo de países que no han sido siendo cuidados por parte de la política que desciende de ese país. Aquí como se habla, ¿no?, que según esto Denise Dresser, como un prólogo lo digo, que los nuevos siervos del aparato propagandístico de la Cuarta Transformación ya están en todo. Pongo abajo el enlace para que vean su videocolumna. Sin embargo, aprovecho su videocolumna para explicarle a Denise Dresser, dice Sabina Berman, las 3 primeras reglas de lo que vuelve un periodista confiable. Buena fe hacia su tema, eso es un asunto que se puede debatir porque no es de que sea de buena o de mala fe. Cuando uno es realista, cuando uno apunta a las cosas sustentadas con pruebas, cuando uno ve las cosas con la objetividad de vida y la madurez de vida, lo de buena o mala fe yo pienso que siempre sale sobrando y ya depende de cada quien cómo perciba eso. Comprobar la realidad de lo que se afirma, obviamente, y delimitar el contexto donde es verdad. Según Sabina Berman, Denise Dresser tiene mala fe contra la gente de la que habla. Más que mala fe, pues es una persona que ha venido siendo conducida bajo ciertas instrucciones para estar precisamente quedando bien hacia sus cercanos en el ambiente político, en el ambiente periodístico,
y desde el título de su videocolumna afirma mentiras. Esto ya lo sabemos resaltar, y obviamente siempre debe de ser tachable cualquier persona que desde su púlpito, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la información, piense que por estar abusando de estar en esos medios puede estar engañando, manipulando mentalidades para desconcertarlas y engañarlas, ¿no? En eso todos podemos estar de acuerdo. En su videocolumna menciona esto del principio. Pululan en todas partes, en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, en las entrevistas de radio, en YouTube, las plumas y las voces que protegen al poder. La protección al poder, obviamente, viniendo de parte de uno de estos personajes, después de tantos sexenios con ese prianismo, pues obviamente se tienen que hacer a un lado, ¿no? Porque simple y llanamente estas voces en los sexenios anteriores, si salieron a criticar algunas cosas, no la hacían con la constancia que en todo este sexenio han venido demostrando, y mucho menos cuando es una constancia precisamente que no está recabada en argumentos válidos, en pruebas, en cosas que avisoren que esa persona sabe analizar las cosas, y que además se puedan encontrar los factores dentro de sus palabras o análisis que realmente estén teniendo contempladas esas realidades, ¿no? El caso de Marcelo Ebrard. Es una posición de fuerza. Será desde una posición de fortaleza, no de debilidad. México va a atraer inversiones con un gobierno sólido, con un país que tiene el futuro más promisorio de todo el continente americano, según lo dicen en todo el mundo. Ya sabemos que de estos políticos, la misión de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, impidiéndole a Estados Unidos que nos nombrara como tercer país seguro, o sea, tu país tienes que encargarte de estar ahí resguardándome a todas las personas que quieran entrar a mi país, migrantes, ¿no? La situación de lo de las vacunas, que además 5 países mantuvieron grandes cantidades de las mismas vacunas contra este bicho del 2020-2021 para no estar con tantos países por el hecho de como fue México, que fue el primer país latinoamericano que las compró. Eso es un hecho, no estoy diciéndolo por presunción, que no se entienda así, para que pudiéramos empezar a aplicar las vacunas. Y después fue el tema de lo de la demanda a los fabricantes de armas en Estados Unidos, que es un mismo tema que se volvió a despuntar. Se despunta del día al día en Estados Unidos, en diferentes estados, pero sobre todo con lo que aparentemente le sucedió a Donald Trump, ¿no? Ahí en Pensilvania. Cuando oímos a estos políticos y con su actuar y con su manera de ver las cosas de una manera clara y firme, hombres y mujeres, obviamente eso es debido, y mucho más cuando se trata de resolver nuestra soberanía, de cuidarla, de protegerla. Tantos son los intereses que se han venido propagando en el mundo que simple y llanamente parece que ninguno de los países atiende las causas que deben de ser atendidas en los mismos, sino que se vienen atendiendo sobre todo y teniendo con demasiada atención las problemáticas que otros países o de las cosas que otros países quieran obtener de otros países. Hasta parece cantinfleo, pero no es así. Digamos, de la situación en todo este sentido de los minerales preciosos, hay que recordar las formas en las que se vinieron haciendo el golpe de estado congresista ahí en Perú. ¿Por qué creen que en Perú las cosas se resolvieron de esa manera tan terrible, tan alarmante, con cero respeto a la democracia electoral? Precisamente por los materiales preciosos, precisamente por mentes que siguen sirviendo a estos otros países, y que precisamente es un tema que tantos de nuestros países en América Latina hemos tenido que estar sufriendo, aguantando, mientras nos siguen despedazando, y ellos se vienen condecorando con la medalla de que son primermundistas, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, en la mentalidad de los políticos, y como Marcelo Ebrard
el trabajo desarrollado como secretario de Relaciones Exteriores fue bueno. Lo malo es cuando empezó el proceso el año pasado de lo de las corcholatas, donde él, en lugar de esos 2 meses para estarse promocionando en el país, para que la gente lo conociera, que le dieron la tarea a todos sus personajes de que dieran a conocer los logros en este sexenio, porque no hay que asumir que toda la gente conoce, que toda la gente sigue las conferencias, que no es lo mismo cuando lo estás viendo probablemente desde una computadora, un celular, lo que te dice Andrés Manuel López Obrador, que ya cuando los ves ahí de frente. Y empezó a hacer su misma campaña electoral y mucha gente detectó esta ambición personal de parte de él, una ambición que obviamente ha venido satanizando propiamente nuestro actual presidente, porque los políticos tienen que llegar por el encargo, no por los cargos. Tú tienes que llegar a servir, y de la mejor manera recordando que vienes a servir a una nación y a un pueblo, y a enaltecer esa nación y enaltecer al pueblo. Tantas de esas mentalidades se cierran constantemente estar entendiendo este tipo de cosas. Durante estas deliberaciones, formas de ser, formas de actuar, oímos voces dentro del movimiento que no se esperan, pero ni un tantito también para ellos, como es el caso de Gerardo Fernández Noroña, de él seguirse poniendo medallas como si él siempre hubiera venido bien, cuando él no aceptó que se bajaran los partidos el 50% de prerrogativas, no aceptó que Hacienda absorbiera los fideicomisos, votó en contra, no aceptó la desaparición de plurinominales, no acaba de decir, yo no apruebo que se quite la reelección entre legisladores, pero voy a votar a favor. Dice, saber, en esos sentidos y de la manera de ser y de actuar, ¿cómo es posible que una persona no tenga sus valores y no los esté defendiendo, sus principios, y no los esté defendiendo, y que luego crea que él puede salir a hacer y deshacer a su antojo, y luego se ofenda y salga con actitudes bastante poco respetuosas hacia quienes se deben de estar debiendo con el día al día y con ese respeto que es hacia el pueblo? Luego, la situación del año y medio que vino criticando el uso de cubrebocas, cuando sí nos tocó en este país con un sistema de salud en la lona podernos al menos estar protegiendo, y así se nos pedía para entrar a supermercados, para entrar a cierto tipo de negocios, para entrar a restaurantes. Y este señor, en base también a algo que se opuso a que se desapareciera la muy abusiva figura del fuero, y que eso es abusivo porque de tantos personajes precisamente de eso han abusado para salirse a hacer sus actos malévolos, sus actos delincuenciales. Díganme ustedes si eso va en pro de la cuarta transformación. Y entonces, con este tema de Marcelo Ebrard, luego Noroña otra vez, así como lo ha sido contra nuestro presidente, contra Sheinbaum, contra el caso de Mauricio Toledo, que fue alcalde ahí en Coyoacán y que lo salió a defender. Es que cómo es que van a empezar por dijeron que iban a limpiar las escaleras de arriba para abajo y empiezan en el penúltimo escalón. ¿En dónde cabe que ahí hay congruencia? ¿En dónde cabe ahí que hay claridad en el pensamiento de los que ustedes me digan que nos dicen que están dentro del movimiento y apoyando el movimiento de la cuarta transformación? Escuchen ustedes. Dentro de las cosas, porque este señor Gerardo Fernández Noroña nunca se ha visto que tenga las intenciones y de estar laborando para poder tener un puesto de responsabilidad administrativa, le hace titular de dependencia. Segundo, ¿por qué nunca se le ha visto que tiene la intención de estar preparando su carrera política para ser gobernador o jefe de gobierno? Tercero, ¿por qué siempre a este señor se le hace y le resulta muy fácil estar criticando a medio mundo, y que inclusive están dentro del movimiento, para que este señor nos salga con ese tipo de jugarretas, ¿no? Que hay que apuntarlo y decirlo como es, son traiciones, como ya les acabo de informar. Esas son cosas que no ayudan, pero cuando se le critica y da razones, él se limita a decir que somos intrigosos y tenemos las pruebas en video y se les muestra, y luego quiere desestimar las pruebas diciendo, es que editaron los videos. No, hombre. ¿Qué va a tener una persona que él cree que todo mundo tenemos esas herramientas para poder estar utilizando la inteligencia artificial y ser tramposos? A mí ese saco no me queda y ni nunca me va a quedar.
ese saco, si él lo está poniendo así, es porque él se mueve entonces en ese entorno de estar haciendo trampas, y entonces piensa, como dice el refrán, que el león es de su condición. Marcelo Ebrard salió a decir con estas cosas, y ahorita se las muestro cómo las dijo Donald Trump. Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Esto es algo en la política que mucha gente realmente no entendemos, y más bien lo reprobamos, porque los políticos, en el caso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, él vino dándoles esa lección a todo mundo, en la política del mundo, que hay que ser una persona sincera, franca, con las pruebas en la mano, con los argumentos válidos, no nada más salir a atacar, por hacerte el más interesante o la más interesante. Eso también mucha gente en el mundo ya lo reprueba, ya nos tienen hartos de que vengan pensando que insultando, que diciendo mentiras, que engaños, que teniendo posturas así como que muy alzadas, y en base a sus hechos están lejos, además de cumplir lo que realmente ellos salen a decir, ¿no? No están empatando sus palabras con sus actos. Ahí es donde hay una terrible manera de venir soslayando la inteligencia de las personas, ¿no? Bueno, y siguió diciendo: ganar adeptos, nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior, no me intimida, defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza. Y aquí les traigo precisamente esos videos para que ustedes lean ahí con subtítulos, para que vean qué dijo, ¿no? Cómo lo dijo Trump con respecto a esto, que además se nota que no está informándose como debe de ser, porque dijo: el presidente actual, bueno, el anterior, porque él ya no está en funciones, Andrés Manuel López Obrador, señor Donald Trump, tenemos un presidente que ha demostrado ser muy responsable, es un presidente con alto nivel de aceptación, y la aceptación va de la mano de ese compromiso que ha demostrado, y él no está dejando para nada la presidencia. Chéquense ustedes, nada más hice esa aclaración. Now they made a lot of them made in Mexico. Mexico's taken 35% of the auto industry. And we did something very strong. We did something very strong with Mexico. But you know, when I was building the wall, I said, you have to give us 28,000 soldiers. And they laughed at me. I hate when people laugh at me. I hate it. I hate it. No, it's so disrespectful. They laughed at me. We won't do that. Why would we do that? I said, because you have to. We're building the wall. People are flowing in through your country. We want 28,000 soldiers to protect us while we're building the wall. They said, no, no, no. And then they said, after I said, look, here's the story. If you don't do it, we're going to charge you a 25% tariff on every car that you send into America. And then it's going to 50% next month. Then it's going to 75%. And then it's going to 100%, and then I'll stop. And the gentleman representing the president's a great guy. I'd like to discuss this with the president. I said, 5 minutes, I got to go. I have something much more important to do. And he came back, he said, Mr. President, we would love to give you soldiers to protect your wall, free of charge, of course. That's how I got those great numbers on that beautiful, beautiful graph that we talk about. They gave us everything I wanted. I got everything from Mexico, and then this stupid person, low IQ. He's a low IQ individual. Take his IQ. I guarantee you it's in the low 50s or 60s. And he's negotiating against Putin, President Xi of China, Macron of France, very smart guy. I told him he was going to do something very bad to him. He's no longer president, but he's a great guy. He was a great guy, still is. Ahí, como pudieron ver, amigos, amigas, pues se está refiriendo a una persona que del 50 al 60% que andaba ahí en el grupo, que andaba con nuestro presidente. El ver las situaciones de la migración, y nuestro presidente lo ha mencionado muchas veces, no se trata esto de acciones coercitivas, sino de atención que deben de hacer los países, poniendo programas, subiendo el salario mínimo, dando esa educación gratuita y de calidad como debe de ser. Así debería de ser, digo, eso lo dice nuestra Constitución. Quién sabe en los demás países
de Centroamérica y Sudamérica, pero es una proposición que es muy congruente, es muy sensata para tener a la gente en el camino adecuado. Esto del 50 y 60% obviamente lo menciona Donald Trump, pero nunca menciona el nombre de alguien, pero al momento de que Marcelo Ebrard, como dice, si te queda el saco, póntelo. Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacer el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. Marcelo Ebrard luego se puso el saco, pero Donald Trump no mencionó el nombre. Entonces, aquí hay una carencia de objetividad y madurez del mismo Marcelo Ebrard. Y como decimos, si hay algo que alguien te diga, como nos ha pasado a todas las gentes en este mundo, que alguien te diga cosas que tú bien sabes que no eres, que no hiciste, o en otros casos, que esas personas ni siquiera tienen el mínimo interés de conocer tus circunstancias o por qué hiciste algo. Digan ustedes si esa opinión entonces es válida. Pues, y sabemos que cuando alguien nos está mandando calumnias o difamaciones, tenemos todo el derecho, como lo he dicho, no hagas, pero no te dejes. El buen juez por su casa empieza, y las cosas que tenemos que ver y respaldar cada quien, pues crea sus propias guerras civiles con quien quiera, ¿no? Si hay alguien que tenga la madurez y diga, este cuate está así, y anda diciendo, que diga lo que se le dé la gana. Así nos hemos zafado de muchas, problemas gratuitos porque estamos dándole el lugar apropiado a alguien que está completamente equivocado, ¿sí o no? Dice Enerves, esto de Clinton Trump, por ejemplo, hablando de cosas o poniendo como otro ejemplo, cómo ha sido la manera de ser de Donald Trump, en el caso cuando tuvo el debate con Hillary Clinton. En ese mismo periodo donde Donald Trump ganó la presidencia. Fact check him in real time. Last time at the first debate, we had millions of people fact checking, so I expect we'll have millions more fact checking because, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Dice que le decía a Hillary Clinton a Donald Trump que él nunca se ha visto encargado de precisamente estar tratando de hacer o de solucionar asuntos de manera bélica para defender a su país. Y ahí le contesta Donald Trump. Secretary Clinton. And if Donald Trump is not in charge of the law in our country. Que él no está encargado precisamente de los asuntos bélicos de su país. Sí, porque usted estaría en la cárcel, le contesta Donald Trump, ¿no? Hillary Clinton sigue muy activa dentro de la política de Estados Unidos, ¿eh? Y sobre todo más después del escándalo de su esposo con la señora esta apellidada Lewinsky. Búsquenlo, Lewinsky con W, van a ver ustedes. Claudia Sheinbaum también entonces le entra a la situación de que Marcelo Ebrard se sintió afectado y le dijo el día de ayer: lamento el lenguaje soez del presidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de Economía de nuestro país que nadie debe de olvidar. Es libre y soberano. Vuelvo a lo mismo. Hay que saber en esta vida ser objetivos y ser maduros. Donald Trump jamás mencionó el nombre de alguien. Pero ya cuando alguien le queda el saco y se lo pone, y otras personas también empiezan a entrar dentro de ese garlito, tampoco están ayudando a que las cosas se solucionen como es mayormente debido. Le están haciendo demasiado caso a algo que se supone que no deberían de darle tanta importancia. Simple y llanamente son las cuestiones que tenemos que ver, ¿no? Cómo se mueven dentro de las cabezas de estos políticos, cómo las manejan, qué tipo de situaciones realmente hay que atenderlas porque realmente hay una importancia real o qué tipo de cosas son
simplemente palabrerías. Para que ustedes entiendan un poquito más de lo que es las calificaciones en un coeficiente intelectual, se dice muy superior es igual o superior a 130 puntos. En ese nivel se sitúa, dice, el 2.2% de la población. El nivel superior es el coeficiente intelectual de 120 a 129, representa el 6.7 de la población. Normal brillante es el coeficiente del 110 al 119, así es el 16.1 de la población, en el mundo obviamente. Promedio del coeficiente de 90 a 109 es el intervalo que se encuentra el 50% de la población. Normal bajo es el coeficiente del 80 al 90, define el 16.1% de la población. Fronterizo, coeficiente de 70 a 79 lo cumple el 6.7 de la población. Y deficiencia mental, el coeficiente igual a 69. En esta situación se encuentra el 2.2% de la población. Como podrán ver, lo que salió a decir Donald Trump pues, se encuentra en un grado ya de deficiencia mental, ¿no? Y solamente hay alguien que le quiera acrecentar las olas respondiéndole, porque pues, cuando uno sabe que uno sí tiene conocimientos, que tiene educación académica, que tiene buena crianza, que uno se preocupa por estarse culturizando, que eso es aprender de las cosas que suceden en el país y en otros, y estar comparando esas cosas, así como de los sexenios anteriores. Vamos a ver qué hicieron los presidentes anteriores. Ahí es donde podemos denotarnos que somos personas que nos interesa el saber, ¿no? Y el saber es la cultura, y la cultura es conocimiento. Ya que de cada quien depende que se especialice para tener una mayor y más amplio conocimiento en varios temas, ¿no? Y eso no es una regla de oro de ningún lado, pero cuando uno se quiere precisamente mover de una mejor manera, con mayor seguridad, pues entre más conocedor seas de los asuntos, mayormente las cosas las vas a saber resolver de una mejor manera. Pero mientras tú pongas y antepongas la egolatría y el narcisismo frente a ti, yo pienso que son cosas que te crean limitaciones en la manera de ver las cosas, de cómo atenderlas, cómo resolverlas. Gracias, amigos, amigas, gracias por informarse en TES Noticias, por sus likes, suscripciones, por esa activación de campanita en todas en este canal que siempre les vengo a informar de la manera más pronta y más puntual. Gracias, que estén muy bien. Por aquí nos vemos a la siguiente. Todos los especialistas, los comentaristas dicen, México va a tener éxito, México va por buen camino. En México es de los pocos países que hay menos pobres cada día, de los pocos. Y es un país en donde está creciendo la inversión, en donde somos, como ya lo dijo aquí Raquel, el lugar 4 en exportaciones de vehículos de todo tipo. El primer lugar en otros rubros, y el país que está recibiendo la inversión extranjera, el número 9 en el mundo, subiendo. Entonces, de que nos va a ir bien, nos va a ir bien.